La clase de hoy es audición y respecto a la audición, que es importante que tengamos claro que el objetivo de la clase es que entendamos cuál es el sistema por el cual los sonidos que ocurren en el mundo real, que producen una vibración que viaja a través del aire, ¿sí?, a una presión determinada, toda esta experiencia, digamos, toda esta energía física pueda ser convertida en una experiencia sensorial, ¿no? O sea, cómo convertir el estímulo sonoro en un impulso nervioso. ¿Ok? Ya tuvieron anato, ¿no? Sí, entonces ya todo esto lo vieron. Las partes de la estructura del oído y las partes del oído, supongo. ¿No han tenido anato esta clase de oído? Olfato. Pero eso es una semana después. ¿No han tenido oído en clase de anato? Ok. Bien, entonces no me voy a detener si ya tuvieron anatomía, solamente recalcar que el oído tiene tres porciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído medio, ¿sí?, el oído medio es aquel que vamos a encontrar entre la membrana timpánica y la ventana oval, ¿sí? Y en el oído medio encontramos al martillo, al yunque y al estribo, que son huesos que van a vibrar, o sea, es decir, el sonido, ¿sí?, el sonido que viene por el conducto auditivo externo va a hacer vibrar al tímpano, ¿sí?, va a hacer vibrar al tímpano. Y esta vibración del tímpano lo que va a hacer es a su vez ser transmitida al martillo, la vibración del martillo va a ser transmitida al yunque y la vibración del yunque va a ser transmitida al estribo, el cual va a bascular y va a golpear a la ventana oval, ¿sí?, para que esta vibración sea a su vez transmitida hacia el oído interno, ¿ok? Transmitida hacia el oído interno. Hay dos músculos importantes en el oído medio, que son el músculo tensor del tímpano y el estapedio. El tensor del tímpano, como su nombre lo dice, va a tensar o relajar, si es que el músculo se relaja, al tímpano. Al tensar el tímpano lo vamos a hacer más sensible a las vibraciones. Al relajar el tímpano, todo lo contrario. Y el estapedio, que es el músculo más pequeñito del cuerpo, es lo que nos va a permitir bascular el estapedio, ¿sí?, el estapedio sobre la ventana oval. ¿Ok? Sobre la ventana oval. Ya en el oído interno, ¿sí?, ya en el oído interno vamos a encontrar a la principal estructura que nos va a permitir la audición, que es la cóclea. La cóclea es una estructura que se enrolla sobre sí misma, ¿sí?, como pueden ver aquí, la cóclea se enrolla sobre sí misma, pero si se fijan el ingreso del sonido de la cóclea aquí en la ventana oval, ¿sí?, y la cóclea termina aquí en la ventana redonda, sobre el espacio timpánico, ¿sí?, en donde desemboca la trompa de Eustaquio, que es un espacio de aire. Es en realidad prácticamente el ingreso del sonido y la salida del sonido son prácticamente en la misma altura en el oído medio, ¿ok? Entonces, si desenrollamos la cóclea, lo que vamos a tener es prácticamente un tubo, ¿sí? Pero este es un corte de la cóclea, digamos, en donde está todavía enrollada sobre sí misma, y vamos a observar que la cóclea tiene en cada una de sus porciones, si es que la desenrollamos y hacemos un corte transversal, ¿sí?,
La cóclea tiene una rampa vestibular, una rampa timpánica que están conectadas por dentro por una estructura llamada helicotrema, ¿sí? Y en el medio, separada entre la rampa vestibular, la llamada rampa media. En la rampa media es donde vamos a encontrar la principal estructura fisiológica para la transducción del sonido, que es el órgano de Corti, del cual van a salir las fibras axonales que van a componer al ganglión espiral. ¿Ok? El órgano de Corti, acá con su ingreso en la ventana oval, ¿sí? Como les digo, tiene su rampa vestibular, su rampa media y su rampa timpánica. Pero en la rampa media, el órgano de Corti, en la rampa media, sí, el órgano de Corti tiene algo llamado la membrana basilar. O sea, acá está mi ventana oval, mi ventana redonda, y acá en el medio estaría lo que sería mi membrana basilar. La he dibujado así, no de casualidad, sino a propósito, ¿sí? Toda esta es mi cóclea, ¿sí? Y el sonido va a ingresar aquí, acá está mi estribo, y el sonido va a ingresar aquí, y va a hacer vibrar a esta membrana basilar, ¿ok? La va a hacer vibrar. De hecho, lo que ocurre acá está bien esquematizado cómo es que va a viajar la vibración del sonido, ¿sí? Nuevamente, llega el sonido por una presión del aire, hace vibrar el tímpano. Después de que hace vibrar el tímpano, la vibración del tímpano empuja el hueso del martillo hacia el yunque, y el yunque hacia el estribo, el cual golpea la ventana oval. Y luego de golpear a la ventana oval, ¿sí? La vibración va a viajar a través de la membrana basilar hasta finalmente retornar y salir por la ventana redonda, ¿sí? Si esto lo desenrollamos, es esto de aquí, y acá está el sonido ingresando, la vibración del sonido por la ventana oval y saliendo por la ventana redonda, luego de haber hecho vibrar a la membrana basilar que está en la rampa media. La membrana basilar tiene una característica súper especial, que mientras más cerca está a la ventana oval es más gruesa y flexible, y mientras más alejada está es más delgada y rígida. Y eso lo que le da es, acá está, ven, dicen gruesa en base y delgada en el vértice. Y eso lo que le permite es vibrar de manera distinta en distintos lugares, en realidad, en función a las frecuencias. Las frecuencias más altas van a vibrar en esta porción de la membrana basilar, que es más gruesa y rígida, más gruesa y flexible, perdón, las frecuencias más altas, las frecuencias medias en esta zona y las frecuencias bajas en esta zona más distal de la membrana basilar, ¿sí? La membrana basilar va a poder vibrar, la vibración va a viajar en un sentido y en otro hasta que encuentre su lugar de mayor resonancia. ¿Cuál es el lugar de mayor resonancia? ¿Sí? El lugar donde la vibración se va a transmitir mejor. Todos ustedes deben haber tocado de chiquitos un xilófono, ¿no es cierto? El xilófono tiene una pieza así, que tiene un clavito acá y un clavito acá, ¿no es cierto? Si ustedes golpean aquí, el xilófono suena de una forma, si lo golpean aquí suena de otra forma, y si lo golpean aquí suena de otra forma, ¿no es cierto? Va a sonar la misma nota, pero la resonancia que va a tener el xilófono es distinta, ¿sí? Lo mismo va a suceder con la membrana basilar, ¿ok? Va a vibrar a frecuencia, digamos, cada porción de la membrana basilar
va a vibrar de manera preferente con un grupo de frecuencias distintas. De tal forma que mientras yo más cerca estoy de la ventana oval, las frecuencias de vibración en esta zona, como les dije, van a ser las más altas. Y mientras más me alejo de la ventana oval, las frecuencias van a ser las más bajas. Les recuerdo que los seres humanos, ¿sí?, escuchamos frecuencias que pueden ir entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. O sea, esto es igual a 20 kHz, ¿sí? Eso ocurre en un niño, ¿sí? Pero conforme pasa cada año de vida, esta frecuencia comienza a disminuir. De tal manera que ustedes, que tienen 20 años aproximadamente, deben estar escuchando entre los 17 y 18 kHz, y yo de repente puedo estar escuchando alrededor de los 15 kHz. Si una persona de 75, 80 años, probablemente escuche ya solamente 10 kHz de frecuencias, ¿sí?, de frecuencias altas, o sea, son un sonido agudo, ¿no? Por eso es que cuando ustedes escuchan, por ejemplo, su banda de rock favorita, pueden escuchar el bajo por aquí, las medias, la voz, por ejemplo, por aquí, y el solo de guitarra por acá, ¿no es cierto? Funciona en realidad como un ecualizador de 3 bandas, ¿sí? ¿Y cómo sucede esto? Ahora hacemos un zoom más intenso a la rampa media. Y en la rampa media es donde vamos a encontrar al famoso órgano de Corti. El órgano de Corti está compuesto por la porción de la membrana basilar, o sea, la membrana basilar, que como ven es más gruesa y luego más delgada, ¿sí? Una membrana tentorial o tectorial, y en realidad la membrana basilar está conectada, ¿sí?, por unas columnas que se llaman columnas de Corti a otra membrana que se llama membrana reticular, ¿sí?, la membrana reticular. Y es ahí donde están suspendidas las células ciliadas externas y las células ciliadas internas. Las células ciliadas externas están dispuestas en filas, hasta de 3 o 4 filas de células ciliadas, y esas células ciliadas van a tener fibras aferentes, ¿sí?, hacia el ganglio espiral, que van a conformar aproximadamente al 10% del nervio coclear. Por otro lado, las células ciliadas internas van a ellas, sus fibras aferentes axonales van a conformar más bien el 90% de las fibras del nervio coclear. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a suceder ahí? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Miren, estas son las células ciliadas externas y estas son las células ciliadas internas. Células ciliadas externas, células ciliadas internas, ¿no? En donde el modiolo que sostiene a la membrana tentorial, al órgano de Corti, perdón, a la membrana basilar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando la membrana basilar vibra, ¿sí?, está vibrando por la frecuencia, va a movilizar a las columnas de Corti y a la membrana reticular o a la lámina reticular, ¿sí?, sobre la cual están suspendidas las células ciliadas externas y ciliadas internas. Entonces, cuando la membrana basilar vibra y moviliza la lámina reticular, va a hacer chocar a los cilios con la membrana tectorial. Eso es lo que va a suceder, ¿sí? Vibra la membrana basilar y con la vibración, cuando yo estoy vibrando la membrana basilar y la membrana basilar está hacia arriba, ¿sí?, hacia arriba, voy a desplazar
la membrana reticular hacia arriba y hacia adentro. Y cuando yo desciendo la membrana basilar, voy a desplazar la lámina reticular hacia abajo y hacia afuera. ¿Sí? Entonces cuando sube la membrana basilar hacia arriba y hacia adentro, hago chocar los cilios contra la membrana tentorial. Cuando yo desciendo la membrana basilar, estoy por el contrario alejando a los cilios de la membrana tentorial. ¿Y qué es lo que sucede cuando yo acerco a los cilios y los hago chocar con la membrana tentorial? Se acordarán ustedes que cuando vimos equilibrio, ¿sí? Que cuando vimos equilibrio, yo les dije que había unas células ciliadas que eran muy similares a las células que están en el órgano de Corti. Entonces, yo al elevar la membrana tentorial y la lámina reticular y hacer chocar los cilios con la membrana tentorial, estos cilios, igualitos a los que existían o los que existen en el sistema vestibular, en el aparato vestibular, tienen unas pequeñas cadenas proteicas que van a unir, ¿sí? Van a unir al quinocilio con los siguientes estereocilios, ¿sí? A través de su porción más apical, en donde lo que hay son canales de potasio mediados por compuertas, gated, ¿no? Gated potassium channels, ¿no? Que al chocar el quinocilio, al elevarse e irse hacia adentro, ¿sí? Voy a chocar y voy a abrir el canal de potasio y voy a desplazar todos los quinocilios que están chocando hacia arriba, los voy a desplazar todos hacia adentro, y al desplazarlos hacia adentro por su choque de los pelitos con la membrana tentorial, voy a abrir todas las compuertas de los distintos canales de potasio, y el potasio va a ingresar a la célula ciliada, y una vez que ingrese el potasio a la célula ciliada, voy a abrir canales de calcio, los cuales van a despolarizar la membrana de mi célula ciliada para que se libere glutamato al espacio intersináptico, el cual va a su vez estimular a la neurona aferente que va hacia el ganglio espiral y luego hacia el nervio coclear. Cuando desciende la membrana basilar y va hacia afuera la lámina reticular y pierde contacto con la membrana tentorial, pasa lo contrario, los canales de potasio se cierran, la membrana se repolariza y se deja de liberar glutamato. ¿Sí? ¿Qué condiciones tienen que darse para que esto ocurra? Recuerden que yo les había dicho que de las tres rampas, la rampa vestibular y la rampa timpánica, están conectadas por el helicotrema. En el helicotrema hay un líquido que se llama el perilinfa, ¿sí? Y en la rampa media el líquido se llama endolinfa. ¿Cuál es la diferencia en la composición iónica entre el perilinfa y el endolinfa? El potasio, que es necesario para la despolarización de la membrana de las células ciliadas. Es por eso que en el endolinfa la concentración de potasio es sumamente elevada en comparación con el perilinfa que está en las otras dos rampas. Bien, ahora hay un par de dimensiones que vale la pena mencionar, que son la frecuencia y los decibelios. Ojo, no confundir decibelios con amplitud. Muchas veces son magnitudes que pueden ser no equivalentes, pero sí que tienen un aumento lineal y correlativo. Pero eso no siempre es así, porque recuerden que el sonido se transmite por el aire. Sí, el sonido se transmite por el aire.
Entonces a veces puede haber amplitud y no necesariamente hay decibelios, ¿ok? Pero para fines fisiológicos, en donde nosotros tenemos que establecer un umbral de detección de decibelios, es decir, de la fuerza con la que el sonido empuja el aire, ¿sí? Ese umbral de detección, ¿sí? Ese umbral de detección está establecido por la frecuencia de vibración del sonido y, por supuesto, los decibelios, ¿no? Los decibelios por centímetro cuadrado, que es la presión del aire ejerciendo por centímetro cuadrado, ¿sí? Cuando la frecuencia del sonido es extremadamente baja, para el oído humano va a ser prácticamente imposible distinguir el sonido de una vibración, ¿sí? Las frecuencias bajas las va a sentir como una vibración, a menos que la cantidad de decibelios aumente considerablemente por encima del umbral táctil de vibración, ¿ok? Que aumente considerablemente en decibelios, ¿sí? Como les dije, nuestro umbral de audición está cerca de los 20 hercios, ¿sí? Y a los 20 hercios, más o menos el sonido tiene que estar aproximadamente en 10 decibelios para poder escucharlo, ¿sí? En 10 decibelios para poder escucharlo. Mientras las frecuencias aumentan, cada vez voy a necesitar menos volumen para poder escucharlas hasta que se llega a una meseta invertida entre los prácticamente 200 hercios y los 5000 hercios. A partir de los 5000 hercios, nuevamente necesito aumentar un poco el volumen, ¿sí? Aumentar un poco el volumen para poder superar mi umbral auditivo. Por debajo de los 20 hercios aproximadamente, como les decía, 25, 30 hercios, de repente 40, solamente podemos sentir vibración. Ahora, respecto a las vías auditivas, ¿sí? Hay dos vías auditivas que es necesario que recordemos: la vía monoauricular y la vía biauricular. Tienen varias semejanzas, ambas acaban en la corteza auditiva primaria, ambas van a pasar por el giro temporal superior, ambas van a pasar por el núcleo geniculado medial, ambas van a pasar por el colículo inferior, ambas van a pasar por alguna porción del lemnisco lateral, ¿sí? Pero hay una diferencia importante. La vía monoauricular tiene un origen binuclear en realidad. Aquí hay un error. No solamente tiene su origen en el núcleo coclear dorsal, que es el posterior, sino también en el núcleo coclear anterior, que es el ventral. La vía biauricular sí tiene su origen en el núcleo coclear anterior exclusivamente. Y la otra diferencia es que la vía monoauricular es contralateral, mientras que la vía biauricular es bilateral, ¿ok? Y va a ocurrir algo muy particular en el núcleo olivar superior, medio y lateral después de haberse decusado en el cuerpo trapezoide, como lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Como les había dicho, la vía monoauricular tiene origen en el núcleo coclear dorsal y en el núcleo coclear ventral. Desde el núcleo coclear dorsal y ventral
voy a tener fibras que se van a decusar inmediatamente en la estría acústica posterior. ¿Sí? Inmediatamente se van a decusar en la estría acústica posterior. Y las vías que vienen desde el núcleo coclear ventral van a hacer una pequeña parada en el lemnisco, en el núcleo ventral del lemnisco lateral. Y luego de esta pequeña parada van a continuar su trayecto hasta el núcleo central del colículo inferior con el resto de vías que se han decusado en la estría acústica posterior, que vienen tanto del núcleo coclear dorsal como del núcleo coclear ventral. ¿Ok? O sea, hacen una pequeña parada y luego continúan hasta el núcleo central del colículo inferior. Eso es, ¿sí? Y vienen desde el tracto descendente a partir del ganglio espiral, en el caso de las que vienen del núcleo coclear dorsal, y desde el núcleo coclear ventral van a venir tanto de las vías ascendentes como descendentes del ganglio espiral. Por otro lado, la vía biauricular, ¿sí? La vía biauricular, esta sí se va a originar exclusivamente del núcleo coclear ventral, ¿sí? Del núcleo coclear ventral. ¿Y qué va a ocurrir con ellas? Las fibras que salen del núcleo coclear ventral, un grupo de ellas se va a decusar en el cuerpo trapezoide, pero otras de ellas van a ir hacia las olivas superiores lateral y medial del lado ipsilateral. ¿Ok? Y otras van a decusar en el cuerpo trapezoide a través del núcleo medial del cuerpo trapezoide, para ser exacto, y van a ir hacia la oliva superior medial y a la oliva superior lateral, las que vienen desde el núcleo medial del cuerpo trapezoide, del lado contralateral. Entonces ya tengo fibras de la vía biauricular en las dos olivas, en la oliva superior lateral y en la oliva superior medial. Las fibras que están en la oliva superior medial, ¿sí? En la oliva superior medial, del lado ipsilateral, ¿sí? Del lado ipsilateral, van a ascender hasta el núcleo central del colículo inferior. ¿Ok? Pero por otro lado, fibras que vienen desde el núcleo anterior coclear van a ascender directamente hasta el núcleo central del colículo inferior, y las vías que van a venir hacia la oliva superior medial van a ascender también hasta el núcleo central del colículo inferior, y las que van a la oliva superior lateral van a ascender junto con las del lado ipsilateral, junto con las del lado ipsilateral, hasta el núcleo dorsal, no el ventral, sino el núcleo dorsal del lemnisco lateral, en donde van a decusarse unas con otras nuevamente, para luego seguir ascendiendo otra vez al núcleo central del colículo inferior. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? ¿Para qué sirve? Porque esa pequeña diferencia entre la llegada de la señal a los núcleos centrales de la comisura del colículo inferior es lo que me va a permitir determinar la procedencia de un sonido y calcular la distancia. ¿Sí? Si yo estoy de espaldas, ¿sí? Si yo estoy aquí y escucho hablar a Orlando, la onda sonora va a llegar aquí, pero también va a llegar aquí, ¿ok? Pero como Orlando está de este lado, ¿sí? El tiempo en que la vía biauricular va a llegar al núcleo central del colículo inferior, así sea una fracción de un milisegundo menor, porque en el otro lado he tenido que recorrer más distancia, ¿no? Y estas son fibras súper rápidas que van hasta en 120 metros por segundo. Pero igual, son 120 metros por segundo, pero de aquí al colículo hay 15 centímetros. Hay una diferencia de velocidad, así sean fibras que viajan a 100 metros por segundo. Hay una diferencia en recorrer, así sean 15 centímetros, ¿sí?
las que están de este lado van a llegar primero que las que tienen que hacer la decusación. Y esa diferencia, aunque sea de una fracción de un milisegundo, es la que me permite detectar la procedencia del sonido. El sonido está de este lado o de este lado, ¿ok? Si el sonido se está moviendo, ¿no? Y si se está acercando o si se está moviendo y se está alejando, ¿ok? Y una vez que estamos en los colículos inferiores, ¿sí? Una vez que estamos en los colículos inferiores, que tiene 3 núcleos, a su vez, desde el núcleo central del colículo inferior, voy a traspasar la cápsula interna y voy a llegar hacia la corteza auditiva primaria y la corteza auditiva secundaria. Y desde los otros 2 núcleos de los colículos inferiores hacia la corteza asociativa, ¿no? Que son las divisiones anterior, que cruza la cápsula interna por el brazo sublenticular hacia las cortezas auditivas primaria y secundaria, y las otras 2 divisiones, la posterior y la medial, que van a ir hacia la corteza asociativa, atravesando también a la cápsula interna. Ya para terminar, una vez que he atravesado la cápsula interna y ya estoy en la corteza auditiva primaria y la corteza auditiva secundaria, ¿sí? Que están en el giro temporal transverso, que son las áreas 41 y 42 de Brodmann, ¿no? Que son aquellas áreas que me van a poder permitir distinguir patrones de sonidos tonales o secuenciales, sobre todo en el lóbulo derecho. ¿Y qué cosas son los patrones de sonido tonales y secuenciales? Es la música, ¿sí? Los patrones de sonido tonales y secuenciales no es otra cosa que la música en el lóbulo temporal derecho, ¿sí? En el lóbulo temporal derecho, y en el lóbulo temporal izquierdo, igualito, una vez que yo estoy en el giro temporal transverso, en el giro temporal transverso voy a enviar fibras hacia mi giro angular y mi giro supramarginal, que en la mayoría de los casos forma parte del área de Wernicke, a través de mi fascículo arqueado hacia mi área de Broca. Entonces, desde el giro temporal transverso, que es mi corteza auditiva primaria, enviar mis fibras hacia el giro angular y el giro supramarginal, que forman parte del área de Wernicke, que también voy a recibir fibras desde las áreas 17 y 18, que son las áreas de la corteza visual y de la corteza somatosensitiva. También áreas asociativas desde hacia, ¿dónde está? Que recibe conexiones, ¿no? De la corteza visual, aquí en el 22, y de ahí hacia el área de Broca a través del fascículo arqueado, ¿no es cierto? A través del fascículo arqueado. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, me faltaba la vía auditiva descendente, perdón. La vía auditiva descendente, en realidad no hay mucho más que hablar sobre ello, porque el trayecto que sigue es el trayecto inverso desde los núcleos geniculados mediales, de sus núcleos posterior, anterior y medial, de regreso hacia los colículos inferiores, ¿sí? Hacia los colículos inferiores, en sus núcleos externos central y precentral, hacia los núcleos olivares, de los núcleos olivares a los núcleos cocleares, y los núcleos cocleares de regreso hacia las células ciliadas externas e internas, como una señal aferente en realidad que nos va a permitir modular la sensibilidad de las células ciliadas externas para modular la sensibilidad al sonido, ¿sí? Para hacer cosas como, por ejemplo, parar la oreja cuando tu compañero está cuchicheando algo y tú quieres escuchar qué es lo que está diciendo, ¿no? Bien, ahora sí, chicos, ¿preguntas? Muy bien, si no, nos vemos en la
práctica. El examen es el lunes, así que por favor, podrían ser 7, podrían ser 14.